Bendecidos y muy bienvenidos sea cada uno de ustedes este día glorioso, maravilloso que Dios ha creado para nosotros, para que disfrutemos, empezando este jueves, el primer jueves de este mes de febrero, en el cual veremos la bendición de Dios materializándose en nuestras vidas. Según Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Por eso es que creemos que va a ser un mes totalmente de gloria, porque Dios lo ha establecido así, lo ha hecho, está consumado, hecho está, tetelestai, a disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado. Bueno, también quiero agradecer a los hermanos de Cariari, más de Guapiles, los que estuvimos el domingo celebrando una bendición hecha, una realidad física, porque es una verdad en el mundo espiritual, ya se manifestó físicamente, lo que es la casa nueva y propia de dos hermanos, un matrimonio glorioso. Estuvimos en un culto el domingo, maravilloso ahí, precioso. Llegó personas nuevas a disfrutar de la palabra, y fue algo tan hermoso, porque no hicimos en sí un culto tradicional, sino que un tipo de reunión que hubieron preguntas, hubo enseñanza en la cual estuvimos gloriosamente bendecidos. Gracias a los hermanos, a Luis y a Yahania, por haberme permitido llegar a la casa, no a bendecirla como les dije a ellos, porque la bendición son ellos, está en ellos y la casa ya está bendecida, sino a celebrar el gran triunfo maravilloso que han llegado a obtener por medio de la fe, por medio de la palabra y por medio de Cristo Jesús. Bueno, dicho eso, vamos a lo que es Romanos capítulo 5, verso 17, que estamos hablando los jueves, reinando en vida. Y hoy estaremos hablando acerca de que somos testigos de Cristo Jesús. Somos los testigos de Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, verso 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Apenas con estos jueves que hemos estado hablando acerca de lo que es el reino, reinando en vida, hablando acerca del reino, hablando de la abundancia, un poquito de la abundancia de la gracia, hablando de la justicia de Dios, apenas estamos poniendo fundamentos. Ahorita entramos ya en lo que es el grueso de esta enseñanza, la carne de esta enseñanza, en la cual estaremos viendo cosas maravillosas, aunque yo sé bien que estamos aprendiendo mucho con lo que hemos estado estudiando, lo que Dios nos ha estado revelando. Vimos el jueves pasado algunas distracciones. Antepasado vimos unas, este jueves vimos otras. Dijimos que la iglesia está distrayéndose con cosas temporales, y no es como tradicionalmente se enseña, que se les llama mundanas. Cuando hablo de que está la iglesia distrayéndose con cosas temporales, no estoy hablando de aquello de lo que se enseñaba tradicionalmente, de lo que es mundano, la playa, el fútbol y todas esas cosas, sino que estoy hablando acerca de la misma enseñanza de la palabra de Dios, las mismas enseñanzas tradicionales que ha venido por edades, siglos de siglos, a través de los predicadores, de todo aquel. Cuando hablo de predicador, no solo estoy hablando de los pastores, apóstoles, evangelistas y maestros y profetas, sino que todo aquel miembro del cuerpo de Cristo que enseña. Y decía algo el domingo, nosotros lo que hemos hecho muchas veces es
continuar enseñando y enseñando lo que nos fue enseñado, y no es que sea malo, sino que no nos hemos dado la tarea de estudiar, investigar. Por eso es que cuando escuchan un mensaje como el que estamos dando y como los que damos, como que choca, porque como que nos cambia algunas cosas, nos cambia el asunto de la enseñanza, la doctrina que traíamos en nuestra vida, y como que hay un choque, y a veces como que nos queremos resistirnos a esa enseñanza que Dios está dando. Son esas enseñanzas como la gran tribulación, dijimos, como el anticristo, como el infierno, el falso profeta, la bestia, etcétera, etcétera, etcétera. Dejando a un lado el ministerio de la reconciliación. El Señor no nos mandó a hablar del infierno, no nos mandó a hablar de la gran tribulación, incluso dije que eso no es el evangelio, del falso profeta, sino que dice, y veremos ahora en Hechos 1:8, que fuimos enviados a ser testigos de Jesucristo. No testigos del falso profeta, de la gran tribulación, del infierno, sino de Cristo Jesús. Y una vez yo decía que si algo a mí me ha llamado la atención es que en gracia el énfasis es Cristo Jesús. La mirada hacia Cristo Jesús. No distraernos con todas estas cosas. Sí, lógico, es bueno estudiar todos estos temas, pero el centro es Cristo. Ahora, Hechos 1:8 dice que somos testigos. Dice, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y en todo el mundo. Seremos testigos de Cristo Jesús. No somos testigos de Jehová. Yo sé que hay una denominación, no somos testigos de Jehová, ni de una denominación, ni de una religión, y menos de hombres. Y si usted oye mucho, yo sé que es importante y es bíblico honrar a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, honrar el lugar, la denominación donde estamos, pero Dios no nos llamó a predicar de un hombre, sino de Cristo Jesús, lógicamente, de una denominación, de una doctrina. Yo recuerdo cuando empezó Dios a moverse en lo que era restauración y comenzó la danza. Se hablaba de la danza y la danza y la danza y la danza y la danza, y Cristo a un lado. Prosperidad, 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 y Cristo a un lado. Ojo, no estoy diciendo porque la alabanza, la prosperidad, la sanidad es parte del evangelio de Jesucristo. No tenemos un evangelio de prosperidad. No. Pero es parte del evangelio de Jesucristo. Prosperidad es parte del evangelio de Jesucristo. Pero nos íbamos al extremo a hablar de prosperidad, al extremo de sanidad, sanidad y sanidad, donde el que había pagado el precio, el que había establecido, el que nos había hecho herederos de todas estas cosas como sanidad, salvación, prosperidad y otras cosas mucho más, es Jesucristo, la base es Jesucristo. Por tanto, sí, vamos a aprender en el reino de Dios la economía del reino de Dios, que es diferente al sistema, a la economía de este sistema. Vamos a aprender lo que es salud divina, que es diferente al sistema, a este sistema. Lo vamos a ver en el sistema del reino de Dios. Y vamos a ver muchas otras cosas ahí, como acerca de matrimonio y todo esto, pero siempre sin perder el enfoque de Jesucristo. Predicar el evangelio del reino
es expresar la vida de Cristo que nos posee, que nos domina, que nos gobierna en el Espíritu. El reinar en vida comienza en nosotros mismos. Reinar en vida comienza en nosotros mismos, reinando sobre nuestro sistema de pensamientos, o sea, mente, o sea, creencias, que se refleja por medio de imágenes. Vamos a tener dominio de nuestra mente. Si algo desordenó Satanás en el principio con Adán y Eva, fue su mente, descontroló su mente. Estaremos hablando de estas cosas maravillosas. Pablo Picasso dijo, si puedes imaginarlo, pensamientos, imaginación, visión. Dijo, si puedes imaginarlo, es que es real. Sí, que el mundo espiritual, hemos estado diciendo que el mundo espiritual es más real que lo físico. Y que el mundo espiritual es eterno, más el físico es temporal. Por tanto, una de las cosas que vamos a reinar es con nuestros pensamientos. Aprender a qué pensamiento voy a dejar, porque es una creencia que se va a establecer en mi vida, sea bueno, sea mala, pero ahí donde vamos a gobernar nuestros pensamientos. Martín Lutero decía, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Segundo, vamos a tomar dominio, vamos a reinar en nuestras emociones, sentimientos. ¿Qué es sentimiento? ¿Qué es emoción? Es la alteración del ánimo producida por un sentimiento. Esos son emociones. Es la alteración del ánimo producida por un sentimiento. Por eso es que vamos a empezar a gobernar, vamos a empezar a señorear, vamos a empezar a reinar, porque recuérdese que el mismo Señor dijo en 1 Tesalonicenses 5:23 que el Dios de paz os santifica espíritu, alma y cuerpo. Vamos a ir dominando. Nuestro espíritu es uno con Cristo. Vamos a empezar a dominar el alma. Después vamos a empezar a dominar el cuerpo. Esto es importantísimo. Este gobierno es maravilloso y va a traer beneficios. No significa que todo lo que se siente está conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, vamos a aprender cuando me estoy sintiendo desanimado, estresado, cómo poder gobernar, dominar sobre esa área de las emociones. Por eso es que el Señor, cuando les hablaba, iba a manifestar un milagro en las personas, les decía primero, no temas. Después decía también, cobrad ánimo. Porque una persona desanimada tiene problemas de actitud, problemas de carácter, problemas de decisiones. Entonces, cuando nosotros empezamos a tomar control de todas esas cosas, que ya lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, y ya empezamos a caminar en fe ahí, estamos tomando dominio en nuestra mente, en nuestras emociones. Ya los sentimientos los controlamos. Mire, esto va a ser, como decía un pastor que tenía, una bomba, es una revolución. Una revolución. Ya nadie te va a manipular. Nadie te va a manipular.
¿Por qué? Porque tienes controladas sus emociones, tiene controladas sus pensamientos. Y tercero, que está en el alma, es la voluntad. Dije anteriormente, decisiones. Toda decisión debe de estar sujeta a lo que Dios ha predestinado antes de la fundación del mundo para ti en Cristo Jesús. Pregunta que me hicieron cuando hablé un poquito de predestinación. Pastor, ¿eso significa entonces que va a suceder porque va a suceder? No, la predestinación está en Cristo Jesús, en el mundo espiritual. Ahora tú vas a caminar según lo que Dios ha predestinado para ti en Cristo. Pero eso avanzaremos y estaremos estudiando. Pero el reinar en vida, porque siempre queremos reinar sobre las circunstancias, los problemas. Sí, claro. Pero tiene que haber un cambio mental que solo el Evangelio lo hace. Un cambio en el alma que solo el Evangelio hace. El Evangelio cambia las vidas de las personas. Cambian sus mentalidades. Y hemos dicho que una de las cosas que obstaculiza el manifestar el señorío de Cristo que está en nosotros es las mentalidades que no están conforme a la palabra de Dios. Por tanto, iremos aprendiendo y esto nos ayudará a fluir, a que la vida de Cristo fluya en nosotros, porque tendremos gobierno, tendremos señorío, tendremos dominio. Según de Timoteo capítulo 1 verso 7, vaya apuntando ahí. Según de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice bien claro que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Oiga, de poder, amor y dominio propio. Eso se llama reinar en vida. Dominio propio. Porque es algo tremendo. A veces nosotros decimos, aquella persona me hizo enojarme. Bueno, no nos gustó lo que hizo y caímos tal vez en ira, que es más allá que el enojo. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene control de ti? ¿Aquella persona o tú en Cristo Jesús? Es que este vicio me revuelca. Bueno, ¿quién tiene control de ti? ¿Ese vicio o tú en Cristo Jesús? Estamos hablando aquí ya fuerte en autoridades. Esa autoridad que Dios te ha dado. Es que ese problema me tiene descontrolado mentalmente. ¿Quién? Póngase a pensar, ¿quién entonces tiene dominio de ti? ¿Esa circunstancia, ese problema? ¿O tú en Cristo Jesús? No estoy hablando de diablo, demonio, no, eso no. Estoy hablando, note, a quién le estamos entregando que nos domine. Hay personas que dicen, yo no me sujeto a ningún hombre, no me sujeto. Dios mío, pero está sujeto a todos esos asuntos ahí. Desánimo, depresión, estrés, tentaciones, de todo. Está sujeto, lo tienen dominado. Les entrega. Sí, yo entrego. Hay personas que dicen, es que en mi vida me han herido tanto. No te han herido. No le entregues la autoridad, no le entregues el dominio a las otras personas. Es que tú has permitido que te hieran. No sabes tener una coraza en ti. No sabes tener una piel de búfalo que no le entra nada. Usted oído popularmente a personas que dicen, pues, lo que dicen me resbala. Pues quiero decirte algo. Eso es dominio. Eso es dominio de sí mismos. Eso es reinar en vida. Eso manifiesta la paz de Dios que está en el Espíritu. Eso manifiesta la paz de Dios. ¡Wow! Viene una circunstancia. No me va a dominar con temor. No me va a desanimar.
Porque yo sé bien en quién he creído, decía Pablo. Yo sé bien lo que Dios hizo a través de Cristo Jesús. Por esa circunstancia, ya esa circunstancia está arreglada. Por tanto, yo voy a caminar creyendo lo que dice nuestro Señor Jesucristo, lo que dice la palabra de Dios. Esa es una vida de fe. Se da cuenta que una vida de fe es una vida de dominio, es una vida de autoridad, es una vida de poder. Y dice que en Hechos 1:8, y recibiréis poder. Después de que Jesucristo estuvo 40 días, en el verso 3, 40 días enseñando acerca del reino de Dios. Y en el verso 8 les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y mucha gente, claro, quiere el poder para señales, milagros y prodigios. Gloria a Dios por eso. Pero estamos hablando de reinar en vida. Y en ese reinar en vida, estamos hablando de que comienza desde de adentro de nosotros. Empezamos a regular. Empezamos a darle equilibrio a nuestra vida. Y mucha gente se va a acercar a ti y va a preguntarte cómo lo estás haciendo. Porque hablaba con mi nuera ayer y yo le decía algo que creo que lo he dicho varias veces. Es que muchas veces nos dicen, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Note algo, buscad primeramente el reino de Dios. Primeramente buscar primero el reino de Dios. Y todas estas cosas, dice, que está hablando de alimento, de casa y vestidura. Y todas estas cosas os vendrán por añadidura. No hay que buscarlas, sino que van a ser añadidas. Después estaremos hablando de eso. Pero yo le decía, el punto que le enseñaba a ella era este. Si nos dicen buscar primeramente el reino de Dios, y gloria a Dios, y la justicia de Dios, y gloria al Señor, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Eso nosotros nos contentamos, sí, viene todas las cosas. Pero la pregunta es, ¿nos enseñan qué es el reino de Dios? Porque cuando nos hablan del reino de Dios sin tener el conocimiento pleno de lo que es el reino de Dios, lo primero que pensamos es en el cielo, ir al cielo, estar allá. Y creemos que el reino de Dios va a venir también en una manifestación del milenio, que se reinará 1000 años y no sé qué. Y hemos visto que el reino de Dios está entre vosotros y veremos que está en ti también. No olvidemos que la base para reinar en vida es entender, ser iluminados, tener revelación de la gracia de Dios. De la gracia no tanto, como dice, sino vamos a leer, como dice Romanos 5:17, de la abundancia de la gracia. Tener revelación, tener iluminación, tener entendimiento de la abundancia de la gracia y de la abundancia del don de justicia. Dos palabras sumamente importantes en lo que es el reino de Dios. Gracia y justicia. En el capítulo 6, algunos se van a burlar de ti y te van a decir, ¡ay, el iluminado! Bueno, dice Hebreos capítulo 6, versos 4 y 5, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, que es revelación, que les llegó la luz, y gustaron del don celestial, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Gustaron del don celestial. Otra vez para que vean, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial.
¿Qué es el don celestial? Nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿por qué usted solo habla de gracia y gracia? Porque Cristo y gracia son uno. Lo dice Juan capítulo 1, verso 16 y 17. La gracia, un regalo no comprado o no merecido, es Cristo Jesús. Juan capítulo 4, verso 10. Para ir estableciendo un poquito esto. Juan capítulo 4, verso 10. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conociereis, está hablando con la samaritana, samaritanos y judíos no se llevaban. Y Jesús empieza a hablar con una samaritana. Respondiendo Jesús y le dijo, si conociereis el don de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? ¿Quién era el regalo? Gracia es un regalo inmerecido, no comprado. Un regalo. ¿Cuál es ese regalo? Nuestro Señor Jesucristo. Si conocieres el don de Dios, si conocieres el regalo de Dios, ¿cuál es ese regalo? Cristo Jesús. Sí. Pastor, ¿y todo lo demás que viene? Claro que sí, porque Romanos 8:32 dice bien claro que el que no escatimó dar ni a su propio Hijo, cuánto más no dará todas las cosas juntamente con Él. Sí, que tener a Cristo es tener todo. No hay más. No hay que buscar más. El tener el don, que es Cristo Jesús, el regalo que Dios nos dio, el Padre nos dio, que es Cristo Jesús, es completo. No hay que buscar más. No hay que hacer más. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Se da cuenta que la palabra de Dios lo que nos enfoca, nos lleva, es a nuestro Señor Jesucristo? Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Cristo, Dios hecho hombre, el perfecto, el altísimo, la salud, la riqueza, la salvación que es en Cristo Jesús, y Cristo Jesús es el regalo que el Padre nos ha dado. Yo sé que muchas veces se predica, es que Dios nos dio la salvación por regalo. Bueno, la salvación es Cristo. Cristo es. Y dice Efesios 2:8 que por gracia somos salvos, por un regalo, por regalo somos salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Por medio de la fe disfrutamos ese regalo. Este reino no es meritocracia. Sí. No hay que tener méritos para obtener ese regalo que que el Padre nos ha dado. Jesucristo, su obra terminada celestial, es el regalo. No tenemos que hacer méritos. No tenemos que buscar méritos para alcanzar o recibir a nuestro regalo glorioso y maravilloso que es Jesucristo. No. Entendamos esto, que nosotros somos cristocéntricos y no antropocéntricos. Sí, no todo es el centro, es uno, Cristo Jesús. Porque ahí está lo que es esta secta de universal, de que todo es el centro, Dios. No. Y a ver si me explico. A ver si me explico. Ejemplo, un árbol es Dios. No, me revela, dice Romanos 1, me revela a Dios. Pero no es Dios. No es Dios. Entonces, ese no es mi centro.
Mi familia no es mi centro. Yo oigo mucho una frase que a veces como, y con todo el respeto, me choca. Primero está mi familia. No, primero está Cristo, que es el que va a resolver y ayudarte a mantener esa familia. Tu familia no es el centro. Gloria a Dios, porque vamos a velar por nuestra familia, pero el primero es Cristo. Primero está mi trabajo. No, tu trabajo no, mire, desaparece ese trabajo y empiezas a frustrarte por el trabajo, no tienes trabajo, mas Cristo te lo da y te da algo mejor. Somos cristocéntricos. Es Cristo, nuestro centro es Cristo, nuestro eje en nuestra vida es Cristo Jesús. Debemos de saber dividir los dos pactos para entender acerca de lo que es gracia, para entender lo que es reinar en vida. Entender el pacto antiguo que hemos hablado, que terminó en Jesucristo. Romanos capítulo 10, verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley, pacto antiguo, es Cristo. Vino Cristo y ya la ley la cumplió Cristo Jesús. Por tanto, la ley, e incluso la ley no fue dada para los gentiles, fueron dadas para los judíos, pero nos doctrinaron con esas leyes. Para justicia a todo aquel que cree. Así, Cristo antes se recibía del Señor haciendo. Ahora nosotros somos en Cristo Jesús la justicia, según de Corintios 5:21. Somos la justicia de Dios para los que creen. Por tanto, si yo creo que soy la justicia de Dios, no porque hago en la ley, sino porque creo. Y recuérdense que estamos hablando los domingos, acciones correspondientes de la fe. Pero aquí estamos hablando de la ley, para merecer, para tener méritos, para poder recibir de Dios. Aquí nos dice que es creer. Por tanto, Romanos 5:1 lo dice bien claro, que por fe somos justificados. Por fe somos justificados. Por fe somos justificados. No porque hacemos vamos a ser justificados, sino que hacemos porque somos justificados. El nuevo pacto no comienza en Mateo 1, lo que llamamos evangelios. Y los evangelios, lo que llamamos evangelios, son la biografía de nuestro Señor Jesucristo cuando caminó en la tierra como hombre. Sí, Jesús de Nazaret. A estos evangelios se le llaman libros históricos también. Sino que comienza en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Recuérdense que ellos estaban en el aposento alto, en el capítulo 1, verso 14, estaban en el aposento alto, estaban orando, eran casi 120 personas. Ahí estaban los apóstoles, estaban todos. Y el día de Pentecostés estaban todos unánimes, una fiesta que se celebra, que es lo que significa la libertad que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Esa libertad que tuvo el pueblo de Israel de Egipto se celebra el Pentecostés. Estaban todos unánimes, son 50 días de celebración. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No voy a hablar de las lenguas ahora, no es el tema. Y fueron todos
Atención. Hechos 1:8. Y recibiréis poder. A ver, vamos más atrás, vamos al contexto. Hechos 1:3. Jesús se les apareció con pruebas indubitables, enseñándoles por 40 días acerca del reino de Dios. 1:8. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, Samaria y lo último en la tierra. Y aquí dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Significa que en ese momento que fueron llenos del Espíritu Santo, sucedió algo. El poder de Dios vino sobre ellos. Y eso es lo que ha sucedido con nosotros. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos, que sacó a Cristo del infierno. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos llenos. No vamos a ser llenos. Hecho 1, no había sucedido todavía la manifestación del Espíritu Santo sobre nuestros hermanos, apóstoles y los que estaban ahí, el resto. Pero en el capítulo 2, verso 4, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Sí, lo que me dice es, fueron llenos de poder. Y es un poder totalmente sobrenatural. ¿Para qué? Para caminar, para dominar, para señorear, para reinar en vida. ¿En qué? Sí, en todas las cosas que hemos visto también, pero primeramente en nosotros. No estamos solos. No lo estamos haciendo a nuestra fuerza. Zacarías 4:6 dice que no es con espada ni con ejército. No es con fuerza. Es con el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, tenemos la capacidad. Todos nosotros debemos de entender, desarrollar esa conciencia, que tenemos la capacidad, tenemos el poder sobrenatural para reinar en vida, para empezar a caminar en ese señorío. Y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Empezaron a hablar en otras lenguas, fue una señal. Empezaron a hablar en otras lenguas. Dije que no voy a hablar en esto, pero esto es parte del reino de Dios. Que vino el Espíritu Santo. ¡Wow! Vino la persona del Espíritu Santo. Jesús ya se había ido hacia el Padre. Y vino el Espíritu Santo. Y ellos fueron llenos. A mí me cuesta un poco. Como dice la instructora que tengo en el gimnasio, sí y no. Pero me cuesta un poco cuando yo escucho que usted debe de orar para ser lleno del Espíritu Santo. Y porque el contexto está hablando de oración, pero también hay algo fuerte. Y dice el verso 1 que estaban juntos y unánimes. Juntos y unánimes. Estaban orando, lógicamente, pero ¿que debes de ayunar para estar lleno del Espíritu Santo? No, es por gracia lo que hemos recibido. Digo, ayunamos, oramos porque es una potencia que hay dentro de nosotros que podemos hacer. Por eso me cuesta mucho el cristiano que me dice, pastor, yo no puedo hacer esto, yo no puedo dejar esto, yo no puedo hacer esto, no puedo dejar esto. Con el poder que hay, con la potencia que hay. ¡Wow! Es entender, estamos en un reino totalmente diferente a este sistema. Sí, este sistema tiene poder. Sí, este sistema, los hombres, aunque no tengan a Cristo en su corazón, tienen poder. Pero aquí nos dice que a nosotros nos vino el Espíritu Santo. Esos dones, esas destrezas, esas habilidades que hay en nosotros, ahora están potenciadas está potenciado en el Espíritu Santo, que es poder de Dios.
Wow, hablar del poder de Dios. Poder de Dios es autoridad, es gobierno. Pero es el Espíritu Santo. Nos envió el Espíritu Santo. Léase Juan 7, 35 hasta el 39, para que hable lo que habla acerca de esos ríos que hay en nosotros, de esa agua viva. ¿De qué está hablando? Del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando? Sí, es poder, pero es una persona, es Dios. Y nos capacita para hacer las cosas que nos manda hacer o que nos ha dado. Nos capacita para obtener la herencia de Dios. Nos capacita para manifestar, materializar la bendición en bendiciones. Wow, esto lo pone a uno a meditar, nos pone a pensar y ver que nosotros no somos cualquier cosa, somos los hijos de Dios. La base de reinar en vida, notemos que la base de reinar en vida es la abundancia de gracia y del don de justicia. Vimos eso. Y para entender gracia y justicia es necesario conocer bien los pactos. Estuvimos viéndolo ahora. Pablo enseña que un poco de levadura leuda toda la masa. En el capítulo 5 de Gálatas, verso 9 dice, un poco de levadura, y está el contexto hablando acerca de la ley. No del pecado como nos enseñaron a nosotros, que un poco de pecado leuda. No. Pero la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¡Wow! Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por tanto, aquí no está hablando de pecado. En este reino de Dios no hay pecado. Aquí estamos hablando del conocimiento. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Dije que pensábamos que la levadura era los pecados que se cometían o las obras de lo que se conocen como la carne en Gálatas 5. Dije que según el contexto es la ley. Léase el contexto. Todo esto estaremos viendo. Pedro nos recomienda, me faltó la S aquí escribir. Pedro nos recomienda que deseemos la leche espiritual, pero no adulterada. 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Hablando de ahora Pedro le llama a esa levadura, esa ley, a ese poquito de ley, levadura, leche adulterada. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Pedro no está hablando para desarrollar una conciencia de salvación, y de perdón de pecados, sino para que desarrollemos el cuidado que debemos tener al recibir la palabra de Dios mentalmente, porque vamos a tener que aprender a interpretar correctamente la Biblia para tener una respuesta correcta a lo que el Señor nos está hablando. Pero Pablo le dice, ten cuidado con esa leche. Ten cuidado. Hay predicadores que dicen, aquí les traigo lechita, otros les dicen una vianda, comida sólida, una lechita. Ten cuidado. Ahora, Pablo nos da una poderosa enseñanza que no voy a entrar ahora en ella. Poquito vamos a entrar en ella. Es para predicar varios mensajes. Es la analogía tomada del matrimonio en Romanos capítulo 7, verso 1 al 4.
¿Acaso ignoráis, dice Pablo? ¿Acaso ignoráis, hermanos, entre paréntesis, pone, pues hablo con los que conocen la ley? No está hablando con los gentiles. Aquí, el romano le está hablando directamente a judíos, a los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste esté vivo. Sí, que la ley toma dominio, gobierno del hombre. No es el hombre que toma gobierno de él. Por eso es que usted verá, incluso pasamos montando leyes y leyes para que se puedan hacer las cosas. Es por falta de un conocimiento, entendimiento. Sí, yo recuerdo cuando yo estaba en el legalismo, le conté a ustedes, he enseñado varias veces, donde nos prohibían ir a la playa, jugar fútbol, ir al cine, ¿qué más? Mujeres no se podían maquillar, no podían usar pantalones, y muchas otras cosas, incluso unos más allá, los hombres no podían tener bigote, no podían tener barba, y todo este montón de cosas. Leyes, decía un pastor, la iglesia no vayas, no hagas. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras vive. Pero si el marido muere, recuerde que está dando una enseñanza aquí, muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Está hablando de ley y está hablando de gracia. Está haciendo una verdad paralela en lo que es el matrimonio. Ahora dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Les está hablando a la gente de la ley. Claro, como dije, nosotros hemos sido contaminados con mucha doctrina legalista de ley. Y también tenemos que entender esto. Dice, así también nosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario. Para nosotros la ley murió. Por eso dice que somos redimidos de toda maldición de la ley. Sigue diciendo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, no del Cristo que caminó en la tierra, no de Jesús de Nazaret, sino del otro. ¿Cuál es el otro? De Cristo resucitado. Y hoy están basándose en el Cristo de Nazaret. Hay enseñanza, pero no es la vida del cristiano, no es la vida del Hijo de Dios, no es para reinar en vida. Para reinar en vida debemos de entender que estamos y somos del resucitado. Por eso es que el Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de resurrección. Entrar ahí es algo maravilloso. ¡Qué poder! Si el Espíritu Santo tuvo poder de resucitar a Cristo entre los muertos, de sacarlo del infierno, ¿qué no puede hacer en tu vida? No lo detuvo la muerte, no lo detuvo el infierno. ¿Qué puede detenerlo en tu vida? Por eso debemos de reconocer, y veremos más adelante, con la ayuda del Señor, hablaremos de la persona del Espíritu Santo, no la tercera persona de la Trinidad. No, porque son uno. No hay 1, 2 y 3. Pero veremos la obra
maravillosa de Cristo, veremos la obra maravillosa del Padre, veremos la obra maravillosa de Cristo y veremos la obra maravillosa del Espíritu Santo. A fin de que llevemos fruto para Dios. La palabra va a dar fruto. El que nos va a ayudar, porque dice que es nuestra ayuda en Juan 14, el Espíritu Santo nos va a ayudar a fluir, a vivir la vida, a manifestar los frutos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, creo que lo dije rápido, era bastante material, pero vamos a ir desglosándolo poco a poco conforme vamos entrando. Se me fue el tiempo. Agradecerles a todos ustedes por la atención que han tenido para este ministerio, para esta palabra. Y por favor, yo sé que esto es, decían tradicionalmente los pastores, es carne. O sí, tratemos de volver a escucharlo, de estudiarlo. Doy bastantes citas bíblicas. Estudien esas citas bíblicas y usted va a ver lo que va a suceder en tu vida. Esas circunstancias, esos problemas, esas supuestas ataduras, esos vicios, mire hermano, desaparecen en el nombre de Jesucristo por el poder que hay dentro de ti en Cristo Jesús. Bendecidos mis hermanos.